Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues bien, estamos en otra añoranza de electricistas de lunes, continuando con el tema de el tema anterior de una tesis de doctorado que curiosamente estamos comentando porque hemos localizado algunos errores, algunas fallas o en el peor momento un uso eh, de infinidad de citas de trabajos de otras personas. Y es interesante, llama la atención de este tipo de cosas porque cuando uno encuentra errores de algunos trabajos, conviene señalarlos. Cuando uno descubre fallas, es necesario indicarlas. Y por eso estamos revisando este trabajo en especial que trata directamente de la historia del sindicato, la historia de orígenes de la industria del sindicato, de sus formas de accionar y su proceder, en el planteo de algunos elementos teóricos, conceptuales, que decimos que esta línea de investigación que se realiza, por desgracia, tiene esta característica: no converge el planteamiento teórico con los sucesos reales. Y lo señalamos. Por supuesto, primero que nada, agradecer a equipo de Radio ESME el apoyo, permítanme, el apoyo permanente que tienen para con añoranzas de electricistas, pues son los que permiten que viajemos en el ciberespacio, en el espacio cibernético, que podemos llegar a los aparatos de ustedes, celulares, computadoras, donde vean nuestro programa, y se hace gracias a la capacidad técnica profesional del equipo de radio, perdón, Sati, de Radio Esme, que es la jefa de este equipo y de quien en lo particular concreto apoya en ocasiones, y no es que muchas veces, Iván Hernández. Pues el equipo de Radio Esme lleva ya 16 años en funciones. Quién sabe quién sea el más antiguo de ahí, pero bueno, en conjunto, 16 años. Sería bueno, muy bueno, que ellos mismos hicieran su crónica de cómo empezaron, con qué programas, cómo llegaron otros compañeros, unos permanecen, otros llegaron tiempos, se fueron, en fin. Y uno se entera de la cantidad de trabajo que tienen y de la calidad de su trabajo porque
todos los programas, todas las acciones, todas las situaciones, los mítines o marchas que se realizan en el ESME, los cubre Radio ESME, cámaras, voz, sonidos, equipo, en todas las marchas o siempre que va a haber mítines, están ahí presentes. Es un trabajo muy extenuante, es un trabajo formidable. Y bueno, les agradecemos que con este trabajo que desempeñan nos estén ayudando. Llevamos ya 6 años de estar trabajando para ustedes en añoranzas de electricistas en esta historia del ESME. Yo no sé si, hablando precisamente de las tesis, si vuelvo a repetir un programa o ya saco una lista completa de la tesis que he localizado a lo largo de estos años que se han hecho sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay muchas de investigación social, pero hay otras de ingeniería, de arquitectura, e incluso de doctores, de médicos, pues, y que han trabajado el tema. Y alguna vez ya hice un recuento eh, porque resultó que dos doctores, perdón, dos ingenieros que trabajaron en compañía de luz y que fueron pilares fundamentales en la lucha sindical en los años 60, habían elaborado sus tesis y posteriormente ya como ingenieros en compañía de luz eran maestros en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ya Toño y Durán, que fue de profesor del Poli, llegaron a asesorar tesis de ingeniería en trabajos concretos de compañía de luz. Entonces, por ejemplo, el tendido eléctrico de Necaxa, Ciudad de México, en los años 60 es una tesis de uno de estos ingenieros, Juan Lozano. Y la comentamos, y con ese motivo vimos cuántas tesis ellos mismos, Viqueira Landa, Juan Lozano, habían hecho en la Facultad de Ingeniería, y las mencionamos. En la Facultad de Ciencias Políticas han realizado varias tesis en la propia UNAM. Y bueno, en este caso, la tesis que comentamos es de la eh, Metropolitana Unidad Iztapalapa. No he revisado a Azcapotzalco porque no hay. Voy a tener que volver a checar los datos, a ver si y hay una facilidad de consultar, porque las tesis que se pueden consultar más fácilmente son las de la Metropolitana de Iztapalapa. Y ahí consulté este tipo de trabajos. Y bueno, el motivo es que por dos asuntos. Uno, porque está en debate recientemente y por eso hace notorio que veamos cómo en los lugares menos imaginables hay errores graves. Recordamos, por ejemplo, que se acusó a una ministra de la Suprema Corte de Justicia que había plagiado su tesis. No lo hizo, pero hubo un gran debate, se impidió gracias al escándalo, o diríamos al suceso político de consignar que había plagiado la tesis, le impidió ser
la ministra que dirigiera, coordinara la Suprema Corte de Justicia. Y la suplió quien está ahora y que por ella se están cometiendo muchos errores. Por ejemplo, se está dando paso a que se intente realizar amparos contra una ley ya aprobada, contra la modificación de un artículo constitucional y quieren ampararse contra la Constitución. No es posible. La Suprema Corte de Justicia debe acatar que se cumpla la Constitución. Lo juraron, lo prometieron, es parte de su toma de protesta. Y hay jueces que están solicitando amparos y ministros de la Suprema Corte que quieren aceptar. No es posible. En la propia Constitución no hay ningún artículo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia se ampare contra la Constitución. No es posible. Es un error muy grave y tenemos que señalarlo y se está señalando, pero la Suprema Corte de Justicia dice que debe de hacerse. Parece que amenazaron incluso con quitarle el cargo al actual presidente de la República, la presidenta, como dicen ahora. No es posible. Ni los ministros de la Corte, ni jueces de ningún nivel, ni lugar geográfico pueden solicitar amparo para la aplicación de artículos constitucionales. Sin embargo, se hace mucho alboroto, los medios masivos de comunicación apoyan, dicen, hasta entrevistan a muchas personas, y es un error, un gravísimo error. Por eso, cuando encontramos tesis de doctorado donde aparentemente el nivel académico es superior, tenemos que señalar el error. Todo esto empezó porque una conferencia que se dio en el propio Sindicato Mexicano de Electricistas, llegó una doctora en historia de la universidad a hacer un recuento de la huelga de 1916 que dirigió, coordinó, impulsó el ESME junto con la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal y no y señala varios errores. Primero, comentando que la huelga la organiza la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial durante 1915 se fue a combatir a Villa y a Zapata. Crearon batallones rojos. Se convirtieron en traidores al anarquismo. Los anarquistas históricamente no pueden hacer alianza política con ejércitos, con partidos, con facciones políticas, y lo hicieron, y se fueron de la capital. Y en el crecimiento de la organización sindical, en las organizaciones obreras de la Ciudad de México, quedó la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, dirigidas con dos sindicatos, el Sindicato de Empleados de Comercio y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Son estos que dirigen todas las movilizaciones de 1915 hasta llegar a mayo de 1916, donde demandan a quienes gobernaban en ese momento el pago en pesos oro, el salario mínimo de 1 peso y que ese peso fuera en oro nacional, peso oro nacional.
no fue la casa del obrero, es lo que dijimos nosotros. Tan fue así que a la hora de enjuiciar y castigar, de encontrar culpables, el gobierno de Carranza o el ejército de Carranza encuentra solamente un culpable, el secretario general del ESME, Ernesto Velasco. Y nosotros decimos, ¿por qué no entonces un dirigente de la Casa del Obrero Mundial? No, el riesgo, el peligro, la fuerza política la dio el ESME. Y para atacar a esa fuerza política y golpear a esa fuerza política, se va a la cárcel. No, primero, en un juicio militar, oigan ustedes, en un juicio militar, no en un juicio civil, porque es una huelga de civiles. Se decreta la pena de muerte del secretario general en un juicio militar. Absurdo. Finalmente, se le condena la pena de muerte por cadena perpetua, pero al único culpable, incluso se dice culpable por delito de asociación y de rebelión. Entonces, si era asociativa, la rebelión, si él conjuró con otros la rebelión, debieron haber castigado y declarado a pena de muerte a más obreros del comité de huelga, solo a Ernesto Velasco del ESME. Otro error que señalé con esta conferencia de la doctora Carbo es que señala que Morones, que participa dentro de estas movilizaciones, es ya un traidor a la clase obrera y que a partir de estos meses se va a convertir en el dirigente de la CROM. No. Morones en 1914, 1915 y 1916 es miembro del ESME. A Morones le ceden la administración de una telefónica mexicana y telegráfica que se puso en huelga, no por ser Morones el cacique, el charro, el traidor, no. La administración de la telefónica y telegráfica se le cede a la asamblea del ESME. Y en el ESME escogen a uno de los mejores sindicalistas que tienen como gerente interino y general de la Telefónica. Esos dos grandes errores me hizo hacer una añoranza para recalcarlos, como ahora que he descubierto que dos errores en general, sí, es probable que pronto les presente la tesis de maestría de antropología, de maestría en antropología de una profesora que la hizo sobre la resistencia en Necaxa, que tiene un error fundamental: no entrelazar de manera congruente y consecuente los postulados teóricos y conceptuales con las realidades que se suceden, con malinterpretar cosas particulares, cosas sencillas que no pueden generalizarse y que en esta tesis de maestría y doctorado de esta antropóloga lo hace de manera increíble. Y entonces seguramente le señalo ahora, desde la vez pasada, que en posgrado de la UAM Iztapalapa hay una corriente teórica que está manejando así los postulados, separados. Por un lado la realidad y por otro lado los conceptos y la teoría.
Y en este caso de esta historia del ESME, ahora de Melgoza, la pusimos a consideración para que ustedes noten cómo, aún a nivel de investigaciones académicas, solemos cometer errores. De hecho, es lo que siempre pido en el caso de mis trabajos, que revisen, que chequen, que confronten, que vean si lo que he estado comentando tiene demostración empírica. Como lo que acabo de decir, en esta tesis de maestría sobre Necaxa, se comenta que un trabajador explica cuando lo entrevistan en Necaxa que se sabía que en casa de Cleto Guzmán de Necaxa Canaditas se estaban haciendo reuniones en 1914 y que de casa de Cleto Guzmán surge la idea de formar el sindicato. Y entonces un grupo de compañeros electricistas junto con Cleto Guzmán se trasladan a la capital y entonces en la capital fundan el Sindicato Mexicano de Electricistas. Falso. No dudo que gente de Necaxa alguna vez haya discutido crear un sindicato. Lo falso es que se diga que allá surge la idea y que allá fijan los principios y que se vienen a la capital a hacer la discusión relevante en contra del cooperativismo y el mutualismo y fundan al sindicalismo electricista. No pasó eso. Cleto Guzmán era un niño en 1914, era un niño. Fue un sindicalista. En los años 70 yo lo conocí, todavía vivía. Era un compañero jubilado, muy simpático, muy alegre. Le encantaba platicar, por no decir el chisme, pero en ocasiones cambiaba los sucesos. Y entonces, cuando uno has investigado, conoces o te llaman la atención las fechas, no puede ser que Cleto Guzmán en octubre y noviembre de 1914, siendo un niño, ya trabajara para Compañía de Luz, ya se reuniera con compañeros y las ideas sindicalistas, los propósitos, los objetivos, surgieran ya en su cabecita. No fue así, pero en la tesis de antropología de esta académica dice eso ella, que Cleto Guzmán es el autor intelectual de la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como suelen decir los de Necaxa, no solo es la cuna de la electricidad, sino es la cuna del ESME. No fue así. Cleto Guzmán estuvo muy presente en la huelga de 36. Lo enviaron de delegado en varias ocasiones después de eso a la capital y Danilo Revilla fue quien en Necaxa impulsó de manera muy fuerte y decidida en 1915 la consolidación de compañeros de grupos de trabajadores para crear la división sindical de Necaxa. Un enviado, un brigadista, enviaron a 3 a Necaxa para ir a propagar la idea sindicalista. Hacia octubre de 1915 se consolida, se nombra, se forma la división de Necaxa. Y es en esta tesis de
de antropología no se cita ni un solo comité de Necaxa. ¿Quiénes fueron los dos primeros miembros del comité? Los tres. Nada más se habla de que hubo un autor intelectual que que no fue Cleto, don Cleto. En fin, les digo que Cleto Guzmán sí fue delegado a la huelga del 36 en México y también fue delegado a la Comisión Legislativa de Cambio de Estatutos en 1956. Está registrado, aparece su nombre. Es más, en el documento de estatutos aparece su nombre, Cleto Guzmán, como representante de Necaxa en la legislativa, pero no un niño que tiene tan buena idea, que no tendría nada de malo, sí, de verdad, pero no fue así. En fin, en esta actual tesis que estamos revisando, hemos encontrado algunas cosas llamativas. No podemos revisar todo el trabajo, eso es cierto, pero vamos a checar algunas de ellas y cómo, de cierta manera, se cometen errores en los datos como en la interpretación. En el capítulo inicial de la energía eléctrica, en la página 106, dice Melgoza. En la década de los 80 del siglo XIX, se extendió el uso de fluido eléctrico por las necesidades del alumbrado público, bombeo de agua potable y por los servicios de transporte en las principales ciudades. Y ahí empezamos con cierto tipo de fallas. Y entonces, porque esta generalización es muy rara. Fíjense lo que dice. Se extiende en el siglo XIX por las necesidades del alumbrado público. ¿Cuántas ciudades a fines del siglo XIX, en los años 80, podrían tener necesidades de alumbrado público? ¿Cuántas ciudades necesitarían bombear el agua potable con que solía inundarse la Ciudad de México? ¿O cuánto tipo de transporte público requería electricidad? Entonces, es una generalización que no viene al caso. Pero dice el que la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica,
para satisfacer una demanda cada vez más abultada, instaló en 1881 una planta térmica de 2.240 en la Ciudad de México. En forma paralela se desarrollaron otras compañías de electricidad y la explotadora de fuerzas hidroeléctricas de San Ildefonso. Más adelante, en 1892, lo hicieron la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica y la Compañía Nacional de Luz Eléctrica. Es interesante porque sería de mayor concreción que nos dijera en dónde aportaban sus servicios. ¿Cuál de estas que señala aplica el fluido que produce la electricidad que genera al transporte público? En realidad se trata del tranvía eléctrico. Entonces, ¿cuáles son? La Compañía de Luz y Fuerza Motriz y la Compañía Nacional de Luz Eléctrica. ¿Cuáles empiezan el alumbrado público y en qué barrios, en qué colonias empieza ese alumbrado público? Por ejemplo, Nonualco, ¿a dónde distribuye su energía? Por ejemplo, San Ildefonso la distribuye para zona de fábricas, para la zona textil, ¿para dónde? Y bueno, es un señalamiento general que de principio, al no indicarnos que y al generalizar que toda la parte final del siglo de 1800 genera eso, cuando en concreto solo se refiere a la capital. Dice, 2 años después se creó la Compañía de Transmisión Eléctrica de Potencia del Estado de Hidalgo. En suma, entre 1887 y 1910 se registraron un total de 27 empresas eléctricas, entre las que destacaban por su volumen de capital las compañías Hidroeléctrica Irrigadora de Chapala, la Hidroeléctrica del Río Alameda, Veracruz Eléctrica Lion Power and Traction, de Tranvías y Fuerza de Guadalajara y México Light and Power, entre otras. Y entonces lo que estamos viendo es que se refiere en concreto a situaciones que no explica y que son de llamar la atención algunas especificidades, ¿no? La generalidad regresa de nuevo. La nueva industria, si bien en sus albores se vinculó estrechamente a las actividades de la minería y la producción textil, cosa que en el párrafo que acabamos de leer no queda concreto, no se señala,
dice, encontró en los años 80 por efecto de los desórdenes económicos y la depresión internacional. Fíjense a lo que se le atribuye este auge de fin de siglo, a los desórdenes económicos y a la depresión internacional. Es decir, no hay dinero. ¿Cómo si no hay dinero se puede invertir? ¿Cómo si no hay dinero hay una creciente demanda de electricidad? En fin, esto es lo que está escrito en esta tesis de doctorado. Dice al final de esta página 102. El campo, por su parte, recibió escasa atención de las nuevas empresas, salvo casos excepcionales de haciendas con ansias modernizantes. No es sino hasta el cambio de siglo cuando algunas empresas eléctricas emprenden la marcha hacia el campo, como ocurrió con la hidroeléctrica irrigadora de Chapala, la irrigadora del río Conchos y la irrigadora y electrificadora de Hidalgo. Estos proyectos no encontraron ni una demanda solvente entre la población rural ni un espíritu moderno en los terratenientes. Para estos últimos no aparecía factible ni atractivo renovar los sistemas productivos. Las contadas empresas que intentaron la venta a gran escala de electricidad en el campo quedaron circunscritas a actividades locales de escasa monta. Pero primero cita a la irrigadora de Chapala. Y hidroeléctrica irrigadora de Chapala se mantuvo con una empresa casi hasta monopólica en aquella región. Funcionó para generar electricidad y para los campos de riego de aquella zona. Y por otro lado, irrigadora y electrificadora Hidalgo se convirtió ya para 1910 en la división Guandó y Pachuca de la Mexican Lion Power Company. Con lo más llamativo que tiene esta irrigadora y electrificadora es que fue para los campos de Hidalgo, pero esto es lo llamativo, utilizando las aguas negras del canal del Desagüe. Funcionó desde entonces, podríamos decir, hasta 1960, como una de las divisiones del Mexican Lion Power Company Limited. Pero se le olvida al compañero doctor resaltar y no terminar diciendo, no sirvió el campo. No, 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 ni los hacendados, ni los terratenientes. Sin embargo, insistimos, la zona de Jalisco, de Chapala, el propio Chapala, como los lagos artificiales para poder cubrir dos campos de producción. La irrigación del campo, de sembradíos, como la electrificación de Guadalajara. Y en el caso de Hidalgo, todos los campos de riego de Hidalgo a través de estas instalaciones que tenían tres plantas en Juandó y que además tenía un sistema de canales muy funcional para los sembradíos de la región de esos municipios, pero generaliza. Y la concreción daría pauta para que reconozcamos que la mención a nivel de doctorado no es suficiente, que reconocer en este último caso cuál va a ser el
la capacidad de monopolio que va a tener Mexican Lion Power Company Limited y que párrafos adelante lo va a señalar. Pero, como desconoce a Juan Do y el impacto en la región de Pachuca, no sabe que un poquito más de investigación le daría pauta para saber que la irrigadora y electrificadora de Hidalgo se va a convertir, para el caso del ESME, en la división Juan Do y en la división Pachuca. Y que la irrigación a través del canal del desagüe, de las aguas negras de la zona, va a ser significativamente importante. Su tratamiento, desde entonces, y esto es lo que deberíamos de tomar y llamar la atención, su tratamiento fue significativo. Pero el doctor Melgoza dice que no. Dice, durante la primera década fue poco dinámica la difusión del servicio de energía eléctrica y no es sino hasta fines de los 80. Fíjense primero lo que dice. Durante su primera década hay un error. Su primera década son los 80, pero re- recae en el error en el siguiente renglón. No es sino hasta fines de los 80 cuando comienza a adquirir importancia el uso de la electricidad en la industria local. La minería, una de las actividades eje de la economía de estos entonces, vinculada estrechamente al mercado externo. El utilizar los nuevos métodos de explotación que le permitía la electricidad experimenta un crecimiento inusitado. A la instalación de la planta de Batopilas le siguieron otras semejantes que extendían las minas de Real del Monte en Hidalgo, de Real del Oro en el Estado de México y de Tlalpujahua, ubicados en Michoacán. Para 1859, los campos mineros con servicio eléctrico ya sumaban casi una treintena. De nuevo la confusión al redactar. El último renglón dice para 1859. Y lo que acabamos de leer, esa explosión tan grande en minería, era fines de los años 80 del siglo XIX. Un poco de atención a sus generalidades, un poco de atención a su manera de redactar, permitiría que no fuera confuso la coherencia que nos está comentando. Por ejemplo, el énfasis que debería de hacer es la industria textil y la minería. Por ejemplo, se logró que hubiera luz eléctrica en todos los tiros de las minas. No con gas que podía producir explosiones dentro de todos los gases que se acumulan en las minas. Al meter una lámpara con querosene o con aceite. El foquillo eléctrico, la bombilla eléctrica, evadía de manera precisa los gases de las minas, iluminaba mejor y el trabajo se prolongaba de mejor manera en el subterráneo, en el subsuelo. Igual sucedió con los telares. En vez de una mano humana o unos pedales de un niño,
el motor eléctrico vino a revolucionar la capacidad de producción de las fábricas textiles. La fuerza motriz logra, y la luz eléctrica, la bombilla eléctrica, mayores extensiones de horario en las jornadas de trabajo y mayor productividad en la maquinaria de la época. Pero al doctor toma la nota general y no sabe, como en el caso que estamos comentando, que hay una mayor capacidad productiva a partir de ubicar con calma y precisión las fuentes de generación eléctrica. Es curioso que le pase eso. Igual sucede cuando en los centros urbanos crece la población y entonces el tranvía eléctrico, como nueva modalidad en contra del tranvía de mulitas, produce mayor seguridad, velocidad y menor distancia en el transporte público. Y se generaliza en las capitales del país el uso del tranvía eléctrico. Incluso la limpieza, por lo que sucedía con el transcurrir del tiempo y el paso de las mulas, también mejoraba imponentemente la calidad del servicio en las calles. De verdad que a veces la redacción no entiende uno. El imperativo, la proposición que se nos quiere hacer, y eso confunde cuando estamos leyendo estas tesis de doctorado. Dice, en 1903, página 109, hizo su aparición en estas latitudes la Mexican Lion Power, primer antecedente de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Volvemos a la redacción. ¿Cuántos antecedentes tuvo la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Tres, que sepamos uno, y ya está. Pero en fin, a veces no sabe uno. Querer llenar renglones y páginas confunde. Dice, con un capital inicial de 12 millones de dólares, rápidamente dio forma al monopolio eléctrico de la zona más importante del país. El englobar el DF, los estados de México, Hidalgo, Morelos y parte de los de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Guerrero, desde su creación, fíjense de nueva cuenta el error gravísimo que comete. Estas regiones, estos todos estados que menciona, no es desde su creación. Dice, desde su creación la Mecanlay marcó la pauta en el desarrollo tecnológico del sector. En junio de 1903 se inició la construcción de la que sería la primera central hidroeléctrica de gran capacidad ubicada en Necaxa, Puebla. Esta parte sí está correcta, la anterior no. La anterior solo crece en Necaxa
no en Puebla, o sea, Necaxa sí está en Puebla, pero solo da servicio como generadora, no distribuye energía eléctrica en esa región. Entonces es Necaxa. Es Michoacán porque tiene el servicio en El Oro y Tlalpujahua. Es Hidalgo porque tiene, como lo acabamos de decir, la irrigadora de Hidalgo. En Juandó y Pachuca. Pero no hay Querétaro, no hay Morelos, y sin embargo dice que sí. Y dice que es el primer paso para el monopolio. Solo hubo un paso, no hubo dos. En efecto, en 1903 inicia la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa, el complejo hidroeléctrico de Necaxa. En diciembre de 1905 entró en operación esta central y a un año después ya sumaba la capacidad instalada de 37.500 kilowatts, cifra que rebasaba con mucho los promedios de plantas de esa época, de todas las plantas del país. Y dice, en el desarrollo de las centrales termoeléctricas también sobresalía la Mexican Light. En 1900 que adquiere a la Compañía Mexicana de Electricidad la termoeléctrica de Nonalco con una capacidad de 4.800 kilowatts y después la modernización que incluyeron en esa etapa. Es decir, aquí debería ir el párrafo donde incluye todas las empresas eléctricas, las 5 empresas eléctricas que había en la capital, como parte de que para 1910 ya es el monopolio del centro del país y de la capital. Y entonces es significativo este tipo de situaciones. No podemos estar revisando de manera constante así porque no vamos a acabar nunca. Y por el tiempo que está llevando este asunto, me voy a brincar a un asunto importante. Nos va a hablar del contrato colectivo en general y tendríamos que reconocer en qué momento surgen determinadas cláusulas y cómo se va desarrollando. El asunto de estas tesis es que la concreción de sus fuentes no es clara. Dice, por ejemplo, es necesario apuntar en la página 217 que casi todos los trabajadores tienen uno o más familiares trabajando en la compañía de luz, 60%. Fíjense la diferencia, uno o más a 60% con un familiar o dos. El resto con tres o más, es decir, en realidad todos. Hay en el ESME una efectiva tradición ocupacional que por lo común incluye dos generaciones. Hay familias de donde esa tradición ya abarca 3 generaciones. En entrevista con trabajadores de esas últimas familias encontramos dos trayectorias ocupacionales.
En la primera, el abuelo fue técnico, el padre obrero no especializado y el hijo técnico especializado. En el segundo, la secuencia generacional es técnico, ingeniero, ingeniero. Fíjese qué curioso. El abuelo, en épocas en que no había universidad ni politécnico, fue técnico. Es curioso que sin trayectoria escolar en México, sin carreras técnicas y sobre todo sin experiencia laboral, porque es señaladísimo que la mayoría de técnicos e ingenieros contratados especialmente en compañía de luz eran extranjeros. Hemos recordado ahorita que el primer decreto que se establece en 1960, cuando se nacionaliza compañía de luz, el primer oficio y orden que se establece para toda la compañía de luz es el español se convierte en el idioma de la compañía de luz. Es decir, antes de la nacionalización, el idioma oficial para trabajar en todas las áreas y departamentos era el inglés. Es decir, los jefes y directores, los responsables de áreas y centros de trabajo, los superintendentes y sobrestantes trabajaban con el dominio del inglés. Eran extranjeros. ¿Cómo entonces en esta entrevista va a resultar que la primera generación del abuelo fue técnico? Si aquellas áreas de trabajo estaban dominadas por extranjeros. Tendríamos que revisar sus entrevistas para poder llegar a la conclusión, porque segunda secuencia decía es técnico, ingeniero, ingeniero. Es muy raro, no hay consecuencia histórica. ¿Cómo? Dice, estas consideraciones aunadas a la percepción que expusieron los entrevistados sobre su situación económica, sugiere que para más de un trabajador, la compañía de luz ha significado el canal de una movilización, de una movilidad social ascendente, lenta, pero constante. Es probable que revisemos la tesis de la compañera, donde se trabaja efectivamente una encuesta, pero definitivamente necesitamos consultar las entrevistas de Melgoza, porque cómo obtuvo ese asunto. Dice en la página 214, 216, una experiencia que conocemos nosotros en lo personal. Muchos de los actuales trabajadores iniciaron con un puesto de formación practicante, apoyados por el padre, un hermano o primo que ya trabajaba para la compañía de luz. Pero otros llegaron al ESME sin intermedio de familiar, tampoco por vocación profesional, aunque son muy pocos, a veces influyen. Uno de ellos cuenta. Yo estudiaba en la UNAM en los 70. Estábamos viviendo en la facultad no sé qué clases sobre la clase obrera y su historia. Yo llegué al ESME por su historia. No había y no hay un sindicato con más historia. Entonces, unos cuates y yo le llegamos. Anduvimos por aquí platicando, viendo, pasó un buen tiempo y que Posas nos dice,
Posas Orcasitas, profesor de la UNAM, profesor de la facultad, nos dice, no querían obreros, órale, ahí están, no lo piensan mucho. Yo dudé si de veras le entraría a trabajar en la cuadrilla, arreglando cables, en las calles, quién sabe en qué. Cuando me decidí fue un momento muy importante de mi vida, pues le entré y aquí estoy. Llegué a los 32 años de antigüedad en la compañía. Y dice AA, dirigente de una corriente sindical, entrevista 14. Bueno, este es José Antonio Almazán González. Tiene el momento crucial de conocer al profesor Ricardo Pozas. Pero no fue así de que él les dijo, éntrenle a trabajar, mentira. El profesor Ricardo Pozas convocó a estudiantes como a mí y a Almazán a que hiciéramos una investigación de la historia del ESME y de la historia de la Compañía de Luz. A investigar la historia. Y nos dio una beca. A mí me tocaban 2,000 pesos mensuales para hacer la historia del ESME. Y la hice. Y solo hasta unos años después, un grupo de representantes sindicales nos ofreció entrar a trabajar. Y los que decíamos que teníamos que estar con la clase obrera éramos nosotros, cuando el movimiento estudiantil del 68 nos atropó en su vorágine y nos instó a comprometernos con la historia del país. Posas propiamente nos dio una beca para estudiar y nosotros teníamos interés en vincularnos con la clase obrera. Entonces, habría que revisar todas las entrevistas completas de Melgoza, porque incluso en esta, que parece tan sencilla y simple, da la curiosidad, insisto, en que es parte de mi experiencia. Almazán, como yo, éramos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Posas nos ofrece venir como investigadores, no a trabajar como obreros en compañía de luz. En fin, se me acabó el tiempo. Aquí se acaban mis notas que había tomado para revisar esta tesis. Bueno, en realidad no se acaban, siguen. Hay más, pero creo que con esto es suficiente para señalar cómo. Lo dijo Mao Zedong en una de sus tesis y contradicciones del materialismo histórico. No idolatremos a los libros. No podemos confiarnos de las tesis de doctorado de ninguna especie. Tenemos que leer cautelosamente, poco a poco, ir revisando incluso la redacción para que no nos confunda. Esta tesis tiene errores graves de redacción y errores de información de datos y una separación entre qué es la cultura política y cómo se comprueba la cultura política entre los trabajadores del ESME. Es muy probable que muchos trabajadores no sepan ni quién es Morones, ni cuándo Morones fue parte del ESME, ni qué actividad político-sindical Luis N. Morones realizó entre 1914 y 1916. ¿Dónde está la memoria histórica del ESME? Puede estar en la revista Lux, pero ahí está. ¿Cómo se lee, se comprende, se participa, se hace?
En fin, la conceptualización que hace Melgoza tendríamos que encontrar parte con parte, por concepto, cómo se muestra y demuestra en el desarrollo de su tesis de doctorado. Por hoy se acabó el tiempo y se acabó esta añoranza de electricistas. Nos vemos hasta la próxima, el próximo lunes. Acuérdense que ya es noviembre, nos quedan 2 meses para que acabe este año. Y acuérdense cómo incluso los ministros de la Corte mienten y tratan de defender la corrupción que les invade hasta la médula espinal. No es cierto, hasta el cerebro, la conciencia. Han olvidado la constitución política de este país, que juraron aplicar, obedecer y acatar. Nos vemos hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.